nuestra quinta y última sesión, la entrevista. Tenemos un plato fuerte. Tenemos al doctor Rafael Carvajal Martínez, es diputado y un hombre de la confianza del más grande líder de la República Dominicana en los últimos tiempos, el doctor José Francisco Peña Gómez. Presidió el bloque institucional, dirigió el Partido Revolucionario Dominicano y en Santiago es uno de los abogados de más prestigio. Doctor Carvajal Martínez, los micrófonos son suyos. Gracias, buenos días a ti y a tus amigos televidentes. Gracias por esta invitación. Claro, me ha sido de mucho honor reencontrarme con una figura como usted, legendaria. Gracias. Del Partido Revolucionario Dominicano, cuando la política había que tener carácter, había que tener valor en esas persecuciones. Y usted sobrevivió y aún sigue en la actividad con posiciones y orientaciones a esta generación que nuestra misión es ayudarla. Claro. Doctor Carvajal Martínez, el presidente de la República ha convocado a la oposición para hacer una reforma política. Son unos 12 puntos, pero el primero de esos puntos se refiere a la modificación de la Constitución de la República. ¿Cuál es su opinión sobre esa reforma? Mira, evidentemente que el país necesita irse adecuando a los cambios que todas sociedades, a pasar del tiempo, requieren. Pero esta es una posición o un llamado que hace el presidente Abinader con un criterio patriótico, un criterio de nación. No es una modificación simplemente, como es la costumbre aquí, de beneficios personales, de una reelección o algo. Estas son situaciones que es para quitarse hasta inclusive poderes del mismo como presidente. Ahí tenemos el caso del Ministerio Público. Evidentemente que la Constitución le da al Ministerio Público autonomía presupuestaria, de gestión y administrativa. Sin embargo, autonomía no es libertad general de actuar. ¿Por qué? Por esta razón. ¿Quién nombra al Procurador de la República? El nombre del presidente de la República. ¿Quién lo quita? El presidente de la República. Pero el presidente además nombra a la mitad de los procuradores fiscales adjuntos. También. Quiere decir que es autónomo, pero no tiene la libertad de permanencia en el cargo como debería ser. Entonces, para ello hay que modificar la Constitución para que no sea el presidente de la República que lo nombre, ni dependa de la voluntad del presidente de la República. ¿Por qué hace el presidente Abinader esto? Primero, la voluntad de él como persona, que tiene el criterio de que en toda nuestra vida republicana hemos visto que el Ministerio Público, dependiendo de la voluntad del presidente de la República, se ha prestado a muchos desafueros y situaciones e impunidad. Nada más tenemos que ver el último procurador, cuyo domicilio ahora es en Najayo. Cosa de... Óigame. Increíble. Claro, la misma casa que hizo, que él decía que eran maravillosas, que eran cómodas, que era el último modelo. Ahora está gritando que no, que es muy chiquita, que es muy estrecha, que no tiene comodidad. Oye, no, habló que esto era maravilloso. Pruébela. Entonces, fíjate, todos esos desafueros, toda esa impunidad, claro, tenía que producirse, porque el Poder Ejecutivo, su compañero de partido que nombraban, evidentemente había una complicidad
Entonces, esa constitución, independientemente de la voluntad que sabemos integérrima del presidente, tiene que asegurarse de que mañana, cuando no esté esa voluntad patriótica, nacionalista, de protección a la sociedad, que dé al trate con la impunidad, se revierta otra vez y vuelva a lo mismo. Y por eso hay que modificar la Constitución, para asegurar de que esta conquista que el pueblo dominicano, el presidente de la República, le ha entregado, tenga permanencia, y también que la sociedad tenga la garantía de que no vamos a volver a un estadio político-social que vuelva hacia atrás a toda esta impunidad que hemos visto. Bien, doctor Carvajal Martínez, usted es uno de los abogados de la República aquí en Santiago y en otros tribunales que se ha caracterizado por su sapiencia, pero usted también es político. Sí. Y ahora mismo el país está pasando por un momento donde la delincuencia se ha puesto de manifiesto o está siendo resaltada de una manera como si fuera una falla de gobierno. De todas maneras, en sentido general, ¿cuál es su opinión sobre la situación de la seguridad en la República Dominicana? Mira, en primer lugar hay que comenzar con el órgano de la persecución, de la represión, que es la Policía Nacional. La Policía Nacional en la mayoría de los países son civiles, no son militares. Ni tampoco el organigrama nuestro es militar. Por eso tiene un director que antes era un general. Pero ¿qué resulta? Que eso fue Trujillo. La Guardia Nacional, que Trujillo en la intervención americana dirigía, una parte se convirtió, cuando Trujillo asumió el poder, como policía y tenía una característica militar. ¿Pero para qué? Para reprimir a la población, no para, como son todas las policías del mundo, para proteger bienes y propiedades de los ciudadanos y proteger a la misma ciudadanía. Para eso que se crea la policía, no para reprimirla. Entonces Trujillo utilizó evidentemente esa policía para reprimir a ciudadanos, para conculcar derechos, y eso es la policía que hemos seguido teniendo. ¿Usted cree que debe haber una modificación, una reforma profunda en la policía nacional? Pero hace mucho, mira, ahora mismo estamos pasando por una situación muy difícil. Generalmente antes, los mismos policías complotaban con ellos mismos. Cuando quitaban un general, había otros que conspiraban para hacer la vida imposible. Eso se da porque evidentemente, mira, esto es una cosa de verdad. La policía siempre ha sido un nido de delincuentes. Ha hecho excepciones, pero todos los días vemos muchachitos, como vemos jóvenes, que le puntos de droga. ¿Cómo saben que hay 400, 600 puntos de droga? ¿Y por qué no la apresan? Todos sabemos eso. Entonces la Policía Nacional hay que reformularla. Y el presidente de la República está en eso. Lo que pasa es que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Además nosotros, desgraciadamente, ha tocado gobernar, sobre todo el presidente de la República y su equipo, en una situación de crisis. Recibimos el Estado con esta pandemia. Recibimos el Estado endeudado. Quiere decir que el presidente de la República ha hecho cuestiones extraordinarias que jamás otro presidente, ni América, ni siquiera los Estados Unidos, ha podido hacer. Se ha trabajado en la seguridad. En todo. Ahora, nosotros consideramos, porque también se ha querido actuar no de la forma tan arbitraria, tan desorejada y tan criminal como lo hacía la policía antes. Pero estos correctivos están en proceso y sancionando a todo el que se salga del marco legal en las actuaciones.
El presidente de la República es el primero que dice, esa persona debe ir presa. Y eso se está haciendo, pero también la misma conspiración. Usted sabe que nosotros hemos tenido que reducir, yo digo nosotros, porque es un gobierno que me siento compromisario, reducción de los generales, que no se concebía. Hace muchos años que iban a hacerlo, pero Luis Abinader lo hizo. Pero siempre eso crea una situación de reserva en los otros. Pero de todas maneras, hay la voluntad firme, hay la voluntad decidida, y por eso se ha llamado a un diálogo a través del Consejo que tiene que ver con esto, para esa y demás reformas podamos compromisariamente, democráticamente, con la voluntad de todos los partidos políticos y de los sectores importantes de la sociedad, buscar la fórmula. Porque una cosa es un solo hombre, hasta la voluntad, pero vamos a sumarlo todo. Doctor Carvajal Martínez, la agenda nacional ha variado bruscamente a partir de la madrugada del miércoles con la Operación Falcón. Eso ha conmovido la conciencia nacional. Santiago aparece como foco central, aunque hay otras regiones donde opera el narcotráfico y el lavado de dinero. ¿Cuál es su opinión sobre esta Operación Falcón? Mira, esas son otras de las cosas que el país clamaba y estaba huérfano de respuesta de los gobiernos que han pasado anteriormente. Aquí hemos visto una serie de torres lujosas que hacen, atentando contra la salud alimentaria del país, porque todas esas tierras de Tamboril y Licey, óigame, que son las tierras con una capa freática de mucha productividad. De las mejores del mundo, de las mejores del mundo. Por la FAO. O sea, todo eso para lavar el dinero del narcotráfico. Pero eso es la mirada de todo el mundo y nadie hace caso. Nadie hace caso, porque hay una complicidad de todas maneras por los beneficios que deja. Pero ningún gobierno tuvo la voluntad de hacerlo. Y este gobierno, a través de la implementación de esa fiscalía independiente, que queremos preservar con la modificación constitucional, es que se ha atrevido, con el apoyo que tiene el presidente, para que se haga, de dar trato con todo esto. Aquí todo el mundo sabía eso, pero todo el mundo lo silenciaba por complicidad de todos los sectores. Entonces, José María Díaz, eso evidentemente trae un adesentamiento. Tú no ves que eso ha tenido el apoyo de los industriales, de los empresarios, de todo el mundo, porque eso desestabiliza la sociedad y también pone en ridículo a gente que ha creado fortuna trabajando 80 y 100 años. Entonces, esa es la situación. Ahora, algo que yo siempre pienso y me preocupa. La ley de extinción de dominio tiene en el Congreso como 15 años. Que es la ley que precisamente sin tener que perseguir a la persona, perseguir a su capital y recuperar. Ya se aprobó esa ley. No se ha aprobado nada. Me dijeron que incluso la habían promulgado. No se ha aprobado, no se ha promulgado. Eso es lo penoso y triste. Que ese Congreso, de todos los gobiernos de 15 años, eso está ahí. ¿Qué quiere decir extinción de dominio? Eso implica como que la fortuna, no importa el tiempo que sea, se puede ser investigada. Mira lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que significa extinción de dominio? Magnífico, mira. Cuando los narcotraficantes quieren tener una pena benigna, ellos prefieren que los juzguen los Estados Unidos y no aquí. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos no les interesa, evidentemente, el pequeño narcotraficante, el grande. Y entonces lo que hace es que para que confiesen y delaten, negocian con ellos y le ponen 2 años. Pero ¿qué resulta? Que como se juzgó allá, aquí todos sus bienes, cuando vienen. Caso Quirino y otros más. Cuando vienen hay que devolverle sus bienes. Y sigue, imagínate tú, con bullantes riquísimos. Pero con la ley de extinción de dominio, la gente la entiende, ¿no? Todos los bienes que esa persona sea condenado o no
penalmente son incautados porque tienen que justificar la procedencia de lo mismo. Pero eso es facto. Y no tienen que ser perseguidos porque se persiguen son los bienes. Dígame, ¿qué usted viene tiene esto? ¿Cómo usted lo adquirió? Tiene que justificarlo. A propósito, usted dice que la ley de extinción de dominio no ha sido aprobada. No ha sido aprobada. Todavía está en el Congreso. Es un clamor hace 15 años. Todavía está en el Congreso. Jenny Berenice, cuando viene por primera vez a Santiago, dice que, no lo dijo con esta palabra que la pongo yo, pero sostiene como que los partidos políticos son nidos de víboras y que ese dinero que se estaba produciendo ahí como consecuencia del lavado se utilizó para financiar a legisladores. Quizás esos legisladores son los que impiden que se apruebe la ley de extinción de dominio. ¿Cuál es su opinión para concluir esta parte de la entrevista? Bien, fíjate, déjame aclararte algo. A ver, se parece una figura, la ley antilavado. Cualquiera se confunde con la ley de extinción de dominio. La ley antilavado es ciertos parecidos en cuanto a que tú tienes que justificar la fortuna o los bienes que tienes. Y los bancos, tú vas a un banco y depositas sumas que salgan de lo común frecuentemente. Eso está conectado para que tengan que informar a los organismos del Estado financiero. Y la persona tiene que justificar de dónde sale ese dinero. Eso es muy estricto en Estados Unidos. Exacto, en los Estados Unidos es estricto. Entonces, esa ley antilavado permite que también tú persigas a la persona que es la que está aplicando la Procuraduría en estos casos también, independientemente de los delitos cometidos. Entonces, mira. Y la pregunta precisamente es la siguiente. Mira. Esa ley de extinción de dominio, que muy bien explicada por usted, y me aclaró mucho, no ha sido aprobada en el Congreso. Quizás esos legisladores que son financiados, como dice Berenice, por el narcotráfico, son los que impiden la aprobación. Mira bien. Esto hay que analizarlo con sinceridad. A mí me apena que los partidos políticos, todos, tú sabes que el anhelo y el deseo de un dirigente político que se pasa 4 años, 20 años visitando los barrios, haciendo obras comunitarias, obras sociales, defendiendo a su partido, la dirigencia, porque también la política se ha hecho muy costosa precisamente por eso. Muy costosa. Ningún compañerito, que es un mérito extraordinario, puede competir a nivel de una candidatura a lo interno por esa corrupción. A mí me sacan de competencia en las últimas elecciones. Exacto. Entonces, eso es lo que ha dañado, porque el dinero permea todas estas instituciones. Yo espero el momento en que hagamos partidos fuertes, con conciencia, y pongamos un límite a la inversión, que casualmente la Junta Central Electoral, sí, en las modificaciones que está proponiendo, están haciendo un trabajo, habla de que hay un límite. ¿Te das cuenta? Y que el Estado, ojalá el Estado no financie, sino que la candidatura, sino que sean las mismas personas o el partido. Porque en verdad, ya los compañeros y los dirigentes del partidario, si le hace dificultad con una candidatura, por eso es que el Congreso hoy en día está lleno de riferos, de narcotraficantes. Y es precisamente, ellos son los que, imagínate, ¿cómo van a aprobar una ley de esa naturaleza? Para su capital, los capitales que ellos tienen sean afectados. Eso es poner el ratón, que eso es mano de ratón. A cuidarlo. Entonces hay que, y precisamente el presidente de la República, con esa gallardía y decisión contundente, del que la hace la paga, evidentemente está creando y mandando un mensaje de ética, de moralidad, para que cambiemos todo este estilo corrupto que hemos mantenido de todos esos años atrás. Excelente posición. Bueno, los micrófonos son suyos para que usted envíe un mensaje a los televidentes de
Boreal Televisión, que nos acoge, y de Conciencia Ciudadana. Gracias, José María. Yo tenía un tiempo que no iba a la televisión. Y te agradezco que me hayan invitado, porque en verdad me doy cuenta que todavía existen hombres como usted preocupados por el mejor desenvolvimiento y la mejor orientación que tenga el pueblo, para que se forme un juicio sincero de verdad sobre lo que está pasando. Y te agradezco porque creo que es una tribuna que debe mantener, porque el país está muy necesitado de ello. Más hoy en día, óigame, que tenemos otra pandemia en la comunicación, las redes sociales. Le hemos puesto a los analfabetos, a los díscolos, a los maniáticos, una tribuna. ¿Cuál es su opinión sobre las redes sociales? Bueno, las redes sociales yo creo que va a llegar un momento en que hay que regular eso. Porque, mire, es que es penoso. Todas las ideas. Por ejemplo, la vacuna. Usted sabe que Santiago, un pueblo con una tradición de obediencia, de civilidad, sea uno de los pueblos que menos vacunado está. El más infectado. ¿Usted se imagina? No le pasamos a la provincia de Santo Domingo. Porque mucha gente en los barrios, oye, que fulanito de tal dijo que esto para acá, que le van a meter un chip, que si o cuántas cosas, y la gente que no tiene formación cree todo eso, pero se están mal, no estamos muriendo todos, porque cuando una persona no está vacunada, tú no puedes eliminarlo. Están vacíos los centros de vacunación. Y eso es triste y penoso. Después de una inversión tan grande que hemos tenido que estar regalando, ayudando, porque este presidente y este gobierno se preocupó porque este país estuviera vacunado. Yo creo que en América Latina no hay 3 países como este que tenga tanta vacuna y que haya vacunado más del 50% de su población, con reserva para vacunar el doble más. Y la gente, por esas desinformaciones. Pero va a haber que tomar medidas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que también tienen un problema en el centro, porque esos son fundamentalistas. Sí. Entonces la gente de Trump... Ahí están los americanos que tienen 200 y pico de años en ese centro de los Estados Unidos, que no tienen calefacción, que no tienen letrina, que no mandan a los muchachos a la escuela. Esos son los fundamentalistas, de Trump. Que hay que incentivarlos, dándole dinero para que vayan, pero van a hacer esto. Si usted no está vacunado, usted no va a poder ir al trabajo, usted no va a poder ir a un restaurante, porque usted no puede llevar una enfermedad a un sitio de sano. Usted quiere morirse, aíslese. Claro. No puede andar circulando con los sanos. Sí. Y vamos a tener que tomar medidas aquí de diversa naturaleza. En la escuela, los niños tienen que estar y sus padres vacunados. Digo, los adolescentes después de los 12 años, como dice la ley, claro. Porque esto es preventivo. Y además ahí están las vacunas. Es gratis. Entonces, vamos a ayudar a la población orientándola a que vaya a su centro, porque es un atentado a su propia familia, a su abuelita, a su abuelo, a su hermano. Y hay que tomar conciencia de ello. Por lo que exhortamos a la población que por favor quiérase un poquito más y váyanse a vacunar, que eso protege a su abuela, a su abuelo, a su hermana y a sus amigos. Bien, hasta aquí nuestra entrevista. Que pasen un feliz fin de semana. Vacúnense.